Quiero tocar un tema que he titulado No me avergüenzo de lo que creo. Creo que hoy en día Dios quiere levantar una generación de hijos cristianos con convicciones claras. Vivimos en medio de una generación donde hay muchos conceptos, posturas, y muchas veces las posturas o las creencias son basadas en las conveniencias más que en las convicciones. Y yo creo que como cristianos, Dios nos está llamando a tener un rasgo que se llama fidelidad a Él y a su palabra. Estos días, leyendo el libro de Daniel, me encontré con una historia muy interesante donde se habla de los 3 amigos de Daniel. Recuerde que el libro de Daniel está escrito en un momento donde Israel es sacada de su nación. Ahí es donde surge el exilio. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, entra y toma posesión de Israel, de la tierra, se lleva cautivo a los habitantes, y entre los que lleva a Babilonia están precisamente los 3 amigos de Daniel, y está Daniel también. Ellos llegan a un país idólatra, perverso, alejado de Dios, un país donde no hay el temor de Dios y donde no es fácil ser cristiano, no es fácil ser una persona como ellos lo fueron. Y quiero leer la historia que está en el libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Ahí va a aparecer en la pantalla para que usted se conecte con esta historia. Dice la Biblia: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que el sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesac y Abednego, los 3 amigos de Daniel, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho
cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto contra Sadrac, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Verso 30. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Hasta ahí. ¿Cómo unos jóvenes que llegan a una nación pagana en medio de tal presión lograron tener tanta convicción? Yo creo que hoy en día Dios quiere y necesita levantar una generación de hombres y mujeres que no se dobleguen ante cualquier presión. Pareciera ser de que muchas veces cedemos frente a las presiones de la vida. En este momento Dios les está poniendo frente a una situación muy compleja. El rey, que era un emperador en ese tiempo antiguo, los reyes los veían como dioses. Y ese rey poderoso que tenía ese imperio ahora levanta una estatua y da la orden. Todos, al oír los instrumentos, se arrodillan y adoran a esta estatua que me representa a mí. Sencillamente, cuando sonaron los instrumentos, todo el mundo, obediente, sumiso, se arrodilló delante de esta estatua. Pero tremendo, porque
no solamente hay una directriz de un emperador, sino que hay un riesgo que hay que correr. Imagínese usted un horno echando fuego, candela, tanto que cuando se acercaron quemó a los que llevaban a ellos tres, y estar expuestos a tal situación. Yo creo que en este tiempo Dios necesita levantar hombres y mujeres como aquellos tres varones. Una generación de hijos diferentes, con convicciones claras. Personas que estén dispuestos a dar la pelea por lo que creen. Recuerdo que uno de los lemas preferidos de mi papá, cuando uno entraba a su oficina, los que llegaron a entrar en algún momento, en la parte de atrás tenía un avisito que lo tuvo por muchos años, y ese avisito era: fiel hasta la muerte. Porque creo que nosotros no solamente estamos para decir que somos cristianos, no solamente estamos llamados para acercarnos a una iglesia y buscar a Dios, sino que usted y yo estamos llamados a permanecer y ser fieles a Él. No podemos esperar un mundo que nos aplaude. El mundo ama lo suyo. De hecho, la Biblia dice que el mundo nos aborrecerá, que habrán pleitos aún al interior de las familias por causa de Cristo, que habrán circunstancias de presión en medio de tu trabajo o de personas que te obligan a hacer lo que ellos quieren. Y no podemos pretender nosotros ser como aquel camaleón que entra el domingo a la iglesia y pasa la puerta y como que entro y ¡pum!, me convierto en cristiano. Pero el lunes voy a la oficina de trabajo, donde es un ambiente secular lleno de impíos, y cuando cruzo y entro y ¡pum!, me hago uno como ellos. O quizás llego al aula de clase allá en la noche a estudiar y me encuentro con los compañeros allí que me rodean, un ambiente también de gente que no conoce de Dios, y entro y ¡pum!, me convierto como uno de ellos. No, Dios nos está llamando a ser cristianos con convicciones claras. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, dice la palabra: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación. Pero continúa diciendo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Diga conmigo eso: fiel hasta la muerte. Dígalo: fiel hasta la muerte. Nuestra relación con Dios no puede basarse en la conveniencia. Solo cuando me conviene soy cristiano. No puede basarse en la emoción. Si Dios contesta todas mis oraciones, entonces aquí estoy. O no puede basarse sencillamente en que las cosas me agraden, porque van a haber cosas que Dios te demanda que no te agradan. Y Dios va a permitir circunstancias para probar tu corazón. Dios no los exoneró del horno, llegaron al horno. Vivieron la crisis, fueron probados profundamente, porque aquí no era solamente cuestión de un despido en el trabajo o quizás un pleito entre esposo y esposa. Aquí era algo de muerte, porque ellos iban a morir a causa de no ceder a sus convicciones. Y es tremendo, porque Jesús, hablando de estos tiempos finales, antes de su segunda venida, en el libro de Mateo capítulo 24, verso 12, dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Hay un mundo afuera que está cada día degradándose en maldad. El mundo de hoy es diferente al mundo de hace 50 años. ¿Cómo será entonces 50 años adelante? Pero lo peligroso no es eso, porque eso ya está escrito. Lo peligroso es que eso te arrastre a ti a esa condición. Es que eso determine lo que tú eres y lo que tú crees.
Usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estos tres amigos de Daniel estaban en Babilonia, pero no pertenecían a esa cultura. Y allí es donde la Biblia dice: no se amolden al mundo actual, no tomen forma de la sociedad actual. No porque todo el mundo haga, tú tienes que hacer. No porque todo el mundo lo permita, tú lo permites. Tú y yo estamos llamados en Cristo a ser diferentes y a no dejarnos engañar, porque el diablo es astuto. Quiere sacarte del propósito. ¿Qué hubiese pasado si el diablo en el desierto, tentando a Jesús, Jesús hubiera cedido? Y allí es cuando el diablo usa sus artimañas de error para desviarte del propósito que Dios tiene contigo. El libro de Mateo 24, verso 24, dice Jesús: engañarán de ser posible aún a los escogidos. ¿Cómo es posible que una persona que se acerca a Dios termina mal? Porque cedió, porque sencillamente no aguantó la presión, porque sencillamente esa presión en el trabajo no la soportó, la presión de la tentación, cedió, cayó en pecado. Todo lo que estudió, recibió de la palabra, no, lo echó a una basura porque él camina de acuerdo a lo que dice la sociedad. Mateo capítulo 10, verso 22, dice la Biblia: y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no consiste en agradar mi carne, a mí mismo. Ser cristiano no consiste en actuar por conveniencia. Ser cristiano es tomar la cruz. Ser cristiano es tomar el yo y sacrificarlo. Ser cristiano es mirarlo a Él y decir: Señor, yo viviré para ti. A pesar de que vengan momentos difíciles, a pesar de que vengan momentos de presión y de circunstancias adversas. Allí en el mismo libro de Daniel, 3 capítulos adelante, en el capítulo 6, se habla de algo que ya tuvo que atravesar Daniel solo. Dice la Biblia que ya hay otro rey en Babilonia llamado Darío, y el rey Darío saca un edicto, escúcheme bien, donde dice el edicto: toda persona que le ore a un Dios aparte de mí, esa persona que adore o que ore a un Dios que no sea yo, dice Darío, va a ser echado al foso de los leones. Imagínese lo que le están diciendo a Daniel. Imagínese usted por un momento, si usted ha ido a un zoológico, una jaula de 5 leones, imagínese usted, 5 leones, y le dicen a usted: esos 5 leones hace 5 días no comen nada. Si usted hoy me dice que es cristiano, lo meto ahí. Pero si usted me dice que no es cristiano, lo dejo ir. ¿Usted qué haría? Usted como que mira al cielo y le mira los ojitos al león y usted: ay Dios, esto está complicado. Eso mismo le pasó a Daniel. Y dice la Biblia de que Daniel fue a su casa, como tenía de costumbre, se arrodilló, abrió las ventanas, mirando hacia Jerusalén, y comenzó a orar. Dice que lo hacía 3 veces al día. La gente lo vio. Ahí llegaron los paparazzis, le tomaron fotos y fueron y le dijeron al rey: hay alguien que te está desobedeciendo y merece la muerte. Y dice la Biblia que Daniel ocupaba un cargo muy alto en el gobierno en esa época. De hecho, era muy amigo del rey. El rey lo estimaba.
Pero el rey tenía que respetar el propio decreto que él había instaurado. Él no podía ir en contra porque ese decreto era del rey. Y él con dolor tiene que llamar a Daniel, confrontarlo, así como lo hizo con los otros tres. Imagínense, te doy una oportunidad. Pero Daniel dijo: yo voy a adorar solo al Rey verdadero, solo a Dios. Y dice la Biblia que toman a Daniel. Usted recuerda esa historia de Daniel en el foso de los leones y lo tiran allá. Pero fue tan tremendo porque dice la Biblia que ningún animal de esos lo tocó. Yo me imagino a Daniel allá, así como rascándole la cabecita al león toda la noche. Al otro día corre el rey a ver qué pasó y sale Daniel tranquilo. Tanto que cogieron a aquellos que lo estaban juzgando y a esos que corrieron al rey a darle la queja, cogieron a ellos y sus familias y los tiraron y no habían ni entrado y ya los habían devorado los leones. Pero me impacta lo que dice Daniel 6:26 de lo que pasó después. Habla el rey Darío y dice: de parte mía es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que no será destruido y su dominio dura hasta el fin. Él salva y libra. Él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libró a Daniel del poder de los leones. Y en el versículo 28 dice: este Daniel fue prosperado. Este Daniel, el que estuvo dispuesto a ir al foso de los leones por una convicción, fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y aquí me impactan dos cosas de estas historias. Por un lado, me impacta cómo a pesar del riesgo Dios los respaldó y a causa de eso los ascendieron. Estos reyes tuvieron que reconocer, a causa de la fidelidad de esos tres, Nabucodonosor exaltó a Dios. Nabucodonosor creyó en la existencia de Dios. Y cuando vemos la historia de Daniel, vemos cómo Darío se convenció del poder y la fidelidad de Daniel en Dios y cómo Dios era real. Hermano, hay una gente afuera, hay una generación de personas afuera que necesitan creer en el Dios que tú vives. Muchas veces la gente no quiere buscar a Dios porque no quiere al Dios que ve en nosotros. Muchas veces nuestra familia, nuestros propios hijos no quieren buscar a Dios porque lo que ven es un hombre iracundo, un hombre que el domingo está en la iglesia y el sábado está en una discoteca tomando y bailando. Una persona que sencillamente se adapta a las circunstancias y allá en medio de su negocio, cuando el jefe le dice: venga, esta contabilidad, metámosla doble, hay que esconder esta platica, mire, esto es para usted, esto es para mí, quédese callado o lo despido. Presión. ¿Qué decisión estás tomando allí? Pero vemos a un Dios que no solo respaldó, sino que exaltó. Y allí es donde usted y yo tenemos que evaluar qué tipo de vida cristiana estamos teniendo. Si es solamente un título donde yo digo: sí, yo me congrego, yo soy cristiano, claro, yo voy allá a fluir del Espíritu. A mí me confronta y me da tristeza ver una ciudad donde hay miles de cristianos, pero muchos de ellos no son luz en medio de las tinieblas. Usted y yo estamos para irradiar lo que somos a través de nuestras convicciones, creencias y acciones. Usted y yo estamos para mostrarle a un mundo que, a pesar de que hay un mundo que tiene creencias, yo tengo convicciones de acuerdo a la palabra de Dios. No porque la gente lo diga yo lo acepto.
Es como el dicho que dice: ¿para dónde va Vicente? Va la gente. Cuando el rey dijo: arrodíllense todos, todos se arrodillaron, pero habían tres distintos, tres diferentes, tres con convicciones. ¿Convicciones en qué? En la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho, en lo que Dios estaba demandando. Por eso usted no debe de avergonzarse del evangelio y de quién usted ha creído. Miren, el tiempo del apóstol Pablo, cuando empieza la iglesia primitiva, el apóstol Pablo sufrió por el evangelio. Sufrió por el evangelio. En ese momento, y Pablo lo cuenta, dice: él fue latigado por el evangelio, él fue apresado por el evangelio, él fue señalado por el evangelio, él sufrió hasta tal punto en que al final de su vida es decapitado por predicar el evangelio. Hoy en día, gracias a Dios, hay libertad en Colombia para nosotros tener una iglesia. Hay libertad para predicar, hay libertad de culto. Podemos comprar una Biblia en cualquier librería. Pero hay países en este momento, en China, en el Oriente, en Rusia, donde es prohibido e ilegal congregarse. Hay cristianos allá donde tienen que meterse en cuevas y sótanos clandestinos para poderse reunir un domingo y celebrar un culto a Dios. Hay lugares donde entrar cajas de Biblia a un país es lo mismo que si entraran droga. Si te cogen haciendo eso, te apresan. Hay personas que están muriendo aún por la causa del evangelio. Hoy usted y yo tenemos la libertad de congregarnos, de buscar a Dios, de orar. Pero qué tremendo es cuando al joven que llega a la universidad le preguntan: ¿usted es cristiano? ¿Y por qué tú no fumas? ¿Y por qué tú no tomas? ¿Y por qué te vistes así? O aquella presión en el trabajo, o con tus amigos, o con la gente que te rodea, que te confronta con una realidad. ¿Sabe? Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo escribe: no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. ¿Usted se avergüenza del evangelio? Si a usted le preguntan: ¿usted es cristiano? ¿Usted se avergüenza? Si la gente te dice: ay, otra vez va para esa iglesia, eso se metió a esa religión y le lavaron el cerebro, eso mírelo, allá va para ese lugar religioso. ¿A dónde se metió? ¿Has perdido amigos, relaciones, oportunidades, empleos por tus convicciones? Segunda de Timoteo 1:12 dice la palabra: por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tuvo que sufrir por la causa. Y yo le quiero decir algo de corazón. No se trata de cómo vivamos aquí en la tierra. Se trata de que un día usted y yo nos encontremos en el cielo. No se trata de agradarme a mí mismo o agradar a alguien. Se trata de agradar al Dios que me creó y que me llamó, aquel que se hizo hombre y murió por mí en la cruz del Calvario. La gente cree que al morir no es importante tener a Dios y que van a ir al infierno quizás por 3 días, pero no es así, es una eternidad. Y usted y yo no estamos para ser el combustible de las llamas del infierno. Usted y yo estamos llamados para vivir toda una eternidad con Dios.
Estos tres amigos de Daniel dicen al rey, lo confrontan y le dicen: yo no me voy a arrodillar. Y si tenemos que ir al horno de fuego, envíenos y Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, igual iremos. Wow, qué tipo de convicciones que ellos tenían al punto de arriesgar su propia vida. Cuando yo miro la vida de Pedro en el Nuevo Testamento, al inicio se habla de un Pedro un poco emocional, compulsivo, emotivo. Se recordará que un día Jesús los reúne y les dice: voy a ir a la cruz, voy a morir por ustedes, al tercer día voy a resucitar. Y entonces Pedro coge a Jesús del brazo y: venga para acá, Jesús. Y comenzó a reconvenirlo, dice la Biblia. Comenzó a decirle: Jesús, venga, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace de otra manera? Mejor, es que eso de ir a una cruz a sufrir, no. ¿Por qué? ¿Por qué más bien? Venga, busquemos otra forma. Pero le dice Pedro: pero Señor, contigo hasta la muerte. Así dice el texto: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Entonces Jesús, conociéndolo, a Pedrito, lo mira y le dice: ay, Pedrito. Primero lo regaña y le dice: Jehová, Satanás te quiere cautivar, Jehová te reprenda, Satanás. Pero le dice: Pedrito, mira, cuando cante el gallo es porque tú me has negado 3 veces. Y usted recuerda aquella escena donde Pedro es inmaduro, compulsivo, claro, se comprometió. Aquí en la iglesia es muy fácil comprometerse: Jesús, hasta la muerte. Yo voy contigo, lo que tú digas, Señor. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Santo, santo hasta la muerte. Sí, Señor, cuenta conmigo. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y ahora él llega, se asoma donde habían apresado a Jesús y dice que llegó uno y le habló a Pedro y le dijo: ay, este es uno de ellos. Y claro, ellos temían, porque así como atraparon a Jesús y lo iban a matar, los podían matar a ellos. E inmediatamente Pedrito se le olvidó que era cristiano. No, yo como ellos, yo. Y ahí se arrimó una criada y dice que le dijo: ay, sí, él habla con, vea, está diciendo que aleluya, gloria a Dios, que amén. Vea, él habla como ellos. ¿Quién dijo aleluya? Yo no hablo como él. Y se le acercó otra persona y lo confrontó, y el hombre negó. Y cuando negó a Jesús, ¿qué pasó? Por allá cantó el gallo. ¿Cuántas veces le ha cantado el gallo a usted? Si hubiera un gallo que cantara cada vez que le fallamos a Dios, cuando usted anda por allá mintiendo, cuando usted anda por allá en una discoteca parrandeando y el gallo, cuando usted anda cogiendo la copita de licor y para adentro, el gallo. Pero lo tremendo de la historia es que cuando cantó el gallo, dice la Biblia que Pedro cayó y lloró amargamente. Eso fue un momento de confrontación para Pedro. Pedro, no estás bien. Y así no es, Pedro. Así no es. Luego él, de Jesús resucitar, tiene un encuentro con Jesús donde se reconcilia con Jesús. Y sabe que es lo tremendo de la historia, que Pedro, a partir de ese momento, arranca un tipo de vida cristiana diferente. La iglesia primitiva en el libro de Hechos comenzó a ser perseguida. Comienzan a morir los apóstoles como mártires. El primero que muere es Esteban, a quien lo apedrean por predicar a Cristo. 11 de los 12 apóstoles murieron como mártires. Más adelante a Pedro lo cuestionan y los historiadores dicen que a Pedro le preguntan: Pedro, ¿niega a Jesús o te matamos?
deja de predicar a Cristo o te crucificamos como a Jesús. Y dice la historia que tomaron a la esposa de Pedro, la llevaron a una cruz y la crucificaron. Y luego tomaron a Pedro y lo amarraron y lo llevaron a una cruz. Y cuando estaba allá, él pide que lo crucifiquen cabeza abajo, porque él no es digno de morir como su maestro. Así murió Pedro. La historia muestra de que Pablo muere decapitado. Decapitado es que le cortaron la cabeza con una guillotina, ¡pam! La cabeza salió rodando. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a ceder a sus convicciones cristianas. Yo me pregunto qué tipo de cristianos hoy Dios está demandando en este siglo XXI. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro expone, ya siendo anciano, él dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, Pedro está diciendo: usted tiene que ser una persona con convicciones. No que venga un filósofo y en 10 minutos te movió el piso. No que venga el del negocio ilícito y viste los billetes y te torciste. No que venga la tentación, el hombre o la mujer, y cediste fácilmente. No, yo necesito gente con un carácter cristiano, con una vida íntegra en medio de un mundo perverso. No es fácil ser santos en medio del pecado. No es fácil ser íntegros en medio de la perversión. Pero necesitamos entender el mensaje de Jesús. Ustedes están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. Hoy sí que es difícil encontrar a personas leales, fieles, con convicciones. Lo común hoy en día son las personas traicioneras, las personas que se mueven por un dinero. ¿Ha escuchado usted esa frase: todo el mundo tiene su precio? ¿Será que eso aplica para el creyente, para el Hijo de Dios? Hoy en día la deslealtad, la infidelidad es común. Hoy en día las convicciones no son reales. Vivimos en un medio permeado por conceptos humanistas, libertinaje, un mundo materialista, y parece que muchos toman el cristianismo como una moda, pero las modas van y vienen. Aquella persona que dice yo soy cristiano, ¿realmente estaría dispuesto a ir a un foso de leones por su causa? Pues ese es el cristianismo genuino que Dios nos está demandando. ¿Qué sacamos con ir a una iglesia si al final terminamos en un infierno? ¿Qué sacamos con ser religiosos cuando nuestras vidas no agradan a Dios? Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 12 verso 8: les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dios nos está llamando a vivir por convicción. Y creo que cuando la Biblia dice que el mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios, se refiere a esto. Porque a través de tus convicciones hay un mundo que cree. A través de nuestro comportamiento hay gente que dice yo quiero al Dios que tú tienes. A través de tu integridad hay gente que observa y dice tú eres diferente. A través de tu santidad la gente dice yo necesito ese tipo de vida. No es fácil. Por eso el cristianismo no es para todos. El cristianismo es para aquel que quiere tomar la cruz y seguir a Jesucristo.
Ahora yo saco 3 enseñanzas de esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego. La primera enseñanza es: rodéese de amigos que sean fieles a Dios. Porque cuando yo veo este grupo de 3, de hecho con Daniel eran 4, no eran amigos por conveniencia, eran amigos con convicciones. Tú tienes que evaluar si la gente que te rodea, que te influye, la gente cercana a ti, ama a Dios. Porque si la gente que te rodea no ama a Dios, no será fiel a ti. Quien no te aleja, quien no te acerca a Dios, te aleja. Y sencillamente pusieron a los 3 amigos y ninguno claudicó, ninguno cedió. Los 3 dijeron: vamos al horno. Luego la prueba la tiene Daniel: voy allá al foso de leones. Esas son las pruebas que realmente evidencian si tus convicciones son reales o no. Yo creo que estamos para rodearnos de gente que nos acerque a Dios, no para el que me aleja de Dios. Hay personas que tienen que tomar decisiones porque muchas veces preferimos la gente que a Dios. Muchas veces Dios nos da la oportunidad de salir a la calle, estudiar, y conocí la historia de una muchacha, fue y se novió con un hombre impío, no era cristiano. Ay, pero es tan buena gente, sí, pero no tiene a Dios. Y allí es donde nosotros tenemos que evaluar y decir: ¿qué prefiero? ¿Satisfacer mi gusto, mi apetito carnal, o satisfacer a aquel que me llamó? La vida cristiana es una vida de decisiones y de demandas que Dios nos hace. Pero qué tremendo, porque la palabra dice que Dios respaldó a estos 3 y luego los exaltó. Dios respaldó a Daniel y luego lo exalta y lo levanta. Y algo que me impacta de Daniel es cómo en medio de un mundo pagano, en un cambio de diferentes reyes en las diferentes épocas, Dios sostiene a Daniel, lo promueve, lo bendice, lo prospera, lo lleva al éxito. ¿Por qué? Porque Daniel era una sola pieza. Y a pesar de que usted y yo vivamos en Cali, en Colombia, en medio de todo lo que pasa políticamente, socialmente, económicamente, el pueblo de Dios, fiel a Él, va a ser bendecido, exaltado. ¿Por qué? Porque Dios recompensa a aquellos que somos fieles a Él. Lo segundo que veo en esta historia es: tenga convicciones claras de acuerdo a la palabra y sea fiel a Dios. Las convicciones salen de la Biblia, no de las costumbres familiares ni religiosas, ni de lo que te enseñan en una universidad o tu amigo de la calle. Las convicciones salen de las creencias, y las creencias del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Usted recuerda a Elías? Elías en el Antiguo Testamento vive en un tiempo donde Israel, el pueblo de Dios, querían adorar a Dios y querían adorar a Baal. Querían ser santos y al mismo tiempo pecadores. Entonces aparece Elías el profeta y los confronta y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre 2 pensamientos? Decídanse. O ustedes van a adorar a Dios o van a adorar a Baal. O ustedes van a caminar de acuerdo a la palabra o de acuerdo al rey que está en este lugar. Y Elías, en medio de esa situación donde el pueblo claudicaba y donde el pueblo estaba en pecado, se arriesga y dice: yo sí tengo convicciones. Y usted conoce la historia de cómo él desafía al rey y le dice: listo, entonces vamos a ver cuál es el Dios verdadero, y vamos a salir allá al desierto, a la tierra, y vamos a levantar un altar, y si cae fuego del cielo, ese es mi Dios verdadero. Si cae fuego del cielo de tu Dios, ese es el Dios. Wow, yo me pregunto ese tipo de carácter de estos hombres.
de desafiar a reyes, a hombres poderosos, arriesgando su propio pellejo, su propia vida. Porque si no caía fuego, entonces venía y lo mataban. Wow, eso me confronta. Porque hoy en día vendemos a Dios por cualquier cosa. Hoy en día claudicamos. Hoy en día, por ahí hay un término que dice: usted no es cristiano sino crispeto, cristino. Usted y yo no estamos para ser crispetos ni cristinos. Usted y yo estamos llamados a seguir a Jesucristo, imitarlo a Él, vivir para Él y morir por Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y lo tercero que resalto de esta historia es: confíe plenamente en Dios. Estos tres amigos de Daniel confiaron en Dios. En el momento en que ellos son confrontados y metidos en presión, ellos estaban arriesgándolo todo. Eso es como cuando te dicen: o aceptas este negocio o te despido. Estás arriesgando tu puesto. Quizás sea la comida de tu casa, o una relación, o una amistad. Conozco parejas matrimoniales donde el hombre le ha dicho a la mujer: o Dios o yo. Escoge. Duro, ¿no? O Dios o yo. Aquí hay un testimonio de una hermana en la iglesia que el esposo le dijo eso. Entonces ella se fue para el cuarto, sacó una maletica, le metió los chiros y se los puso en la puerta y le dijo: Dios, váyase, mijo. Y él se puso bravo. Él se puso bravo y se fue. Escoges a Dios, listo, me pierdes. Y se fue. A la semana volvió: voy a estar aquí en la casa. Y ella dijo: listo, pero con Dios. Voy a estar aquí en la casa. ¿Sabe algo? Hoy toda esa familia se congrega en la iglesia. Él le sirve a Dios en esta iglesia. Hoy toda esa familia es salva y están aquí en la iglesia, porque hubo una mujer que en los momentos de presión dijo: yo te prefiero a ti, Señor.